que tienen lo que se llama indemnización universal, que quiere decir que aunque renuncie a la persona, se le calcula su indemnización. Para calcular la indemnización de una persona, vamos a anotarle ahí finiquito laboral, que quiere decir la terminación de un contrato, en este caso de un contrato de trabajo. Necesitamos dos datos básicos, aparte del nombre del departamento donde trabaja la persona y el puesto que tiene. Los datos que necesitamos para calcularle sus prestaciones laborales son: necesitamos fecha de ingreso y la fecha en que se despidió a la persona para determinar el tiempo laborado, y necesitamos el sueldo promedio que tuvo durante los últimos 6 meses que trabajó. Muy bien, vamos a resolver entonces el ejemplo de la página 95, y dice así: el día de hoy, 30 de junio, en horas de la tarde, se le dieron las gracias al chofer de la empresa. Entonces el día de hoy, 30 de junio, se le dieron las gracias, quiere decir que se despidió. Entonces vamos a anotarle aquí fecha de despido, 30 de junio, al chofer de la empresa. Entonces su puesto es chofer. Como anda repartiendo mercaderías, seguramente trabaja en el departamento de sala de ventas. Y dice chofer de la empresa, señor Elubio Macario Zapatero. Entonces así se llama él, Elubio Macario Zapatero, quien venía trabajando desde el 1 de marzo del 2016. O sea, él venía trabajando desde esa fecha. Ingresó entonces el 1 de marzo del 2016. Muy bien. Entró el año 2016, nos dice, pero nos dice aquí el día de hoy, 30 de junio, no nos dice el año. Como este libro fue elaborado en el año 2018, entonces la solución está hasta el 2018. Por eso es que aquí le tenemos al 30 de junio del 2018. Por favor, vamos a aclarar esto, porque en los demás ejercicios que trabajen también van a tomar esta fecha, 2018. Bueno, entonces vamos a determinar, ya teniendo la fecha que ingresó la persona y la fecha en que fue despedida, vamos a determinar el tiempo laborado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos situamos en el tiempo laborado. Vamos a decir entonces que para el año 2016, él entró en el año 2016, y vamos a graficar todos los meses del año 2016 y los meses de enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre, y me voy a situar en el mes que ingresó. Él entró el 1 de marzo aquí. Entonces voy a comenzar a contar los días desde que él inició. Como él inició el 1 de marzo, y voy a contar desde marzo hasta diciembre, anotando a cada mes los días que tiene. Marzo tiene 31, abril 30, mayo, junio, julio, agosto, el total de días. Y voy a sumar esos días, y tenemos que en el año 2016 trabajó 306 días. Nuevamente, repito, él entró en el 2016. Me sitúo en la fecha que él entró. Aquí dice 1 de marzo. Entonces le comienzo a contar de marzo hasta diciembre. Bueno, y en el año 2016 entonces trabajó 306 días. Sigo con el año 2017. Y el año 2017, como los pidieron hasta el 2018, voy a graficar los meses, y como los pidieron hasta el 2018, quiere decir que el 2017 lo trabajó completito. Voy a graficar los meses, le anoto la cantidad de días que tiene cada mes, y al final voy a sumar, y me sale 365 días completos que trabajó del año. Y luego en el 2018, y nuevamente voy a graficar para cada año todos los meses, y voy a comenzar
a contarle los días, pero como en el 2018 fue despedido, le voy a contar únicamente hasta la fecha que lo despidieron. Desde enero, voy a comenzar desde enero hasta el 30 de junio, hasta que lo despidieron. Y como él lo despidieron el 30, le voy a contar los días que tiene esos meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hasta ahí nada más llegó trabajando, entonces estos meses ya no se los voy a contar. Y entonces voy a contar solamente esos días que trabajó, voy a sumarle y nos da 181 días. Ahora voy a sumar, entonces quiere decir que trabajó en total de días trabajados, y voy a sumar 306 del 2016 más 365 del 2017 más 181 del 2018, y vamos a decir que trabajó 852 días. Bueno, aquí ya tengo el primer dato. Ahora voy a determinar el sueldo promedio. Es por ley que voy a utilizar los últimos 6 meses que trabajó. Los últimos 6 meses. Veo por favor qué fecha fue despedido. Como fue despedido en junio, entonces yo voy a contarle desde junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Ahí están los 6 meses. Esos fueron los últimos 6 meses que trabajó, repito. Por ejemplo aquí ya tengo los 6 meses, entonces voy a determinar su sueldo promedio. Entonces voy a anotarle aquí sueldo inicial. Veamos con cuánto inició en el 2016, cuando él entró a trabajar a la empresa. Dice, después del nombre de zapatero regalado, dice, él venía trabajando desde el 1 de marzo del año 2016, devengando un sueldo mensual de 2.800. Entonces su sueldo inicial, cuando él empezó ahí a trabajar para la empresa, él empezó con 2.800, habiendo tenido aumentos de 250 el 1 de enero del año pasado. O sea, el 1 de enero del 2017 le aumentaron 250. Entonces 2.800 más 250 que le aumentaron, llegó a ganar 3.050. Y también le aumentaron 250 el 1 de enero del presente año. O sea, en el 2018, ganaba 3.050 y le aumentaron 250 más, llegó a ganar 3.300. Ese es el último sueldo que tuvo. Entonces desde el 1 de enero comenzó a ganar 3.300 hasta que lo despidieron. Entonces le voy a anotar aquí en cada mes 3.300. Entonces voy a sumar el total. Voy a obtener el total aquí y me da 19.800 en total ganado de los 6 meses. Voy a sacar el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? La suma de lo ganado dividido el número de datos que tengo. Y como tengo 6, dividido los 6 meses que trabajó, 19.800 dividido 6 meses me da 3.300. Aquí tenemos la fórmula. En este caso me vuelve a dar el mismo resultado porque tuvo sueldo fijo. En el caso que fuera, por ejemplo, un vendedor, sabemos que los vendedores tienen sueldos así variados, por ejemplo. Entonces aquí, qué sé yo, un mes ganó 3.300, otro mes ganó 2.000 nada más porque no hizo muchas ventas, el siguiente mes ganó 5.000. Entonces la idea es sumar todos los sueldos de los últimos 6 meses y dividirlo dentro de los 6 meses para sacar un promedio.
Ese yo le voy a llamar promedio 1. Este promedio me va a servir para calcular bono 14, aguinaldo y vacaciones. Para calcular indemnización, yo tengo que sacar otro promedio. Entonces aquí dice el promedio que ya establecí de 3.300 por 14 dividido 12 meses. ¿Por qué por 14? Porque son 12 sueldos, uno mensual, más el aguinaldo, más el bono 14. En total la persona recibe 14 sueldos al año, dividido 12 meses. Y voy a sacar el otro promedio. Y este promedio me da 3.850. Este promedio solo me va a servir para indemnización. Por favor, no nos vayamos a confundir. Para indemnización, solo este promedio. Y para aguinaldo, bono 14 y vacaciones, este otro. Bueno, entonces ya tenemos los dos datos básicos, que son 852 días de tiempo laborado y sueldo promedio. Ahora bien, calculemos indemnización. La indemnización solo se le entrega a una persona hasta el día que se le despide. No es algo que se va dando periódicamente. Entonces, ¿cuánto se le debe? Todo lo que ha trabajado desde que él empezó hasta que lo despidieron. Aquí yo no me complico, solo tomo el total de días, que son 852 días. Entonces le voy a calcular indemnización sobre 852 días. La fórmula, vean, para calcularlo, el sueldo promedio dividido los 365 días que tiene el año por los días que trabajó. Es decir, 3.850, que es este promedio que calculé para indemnización nada más. Para los demás voy a tomar este. 3.800 dividido 365 días que tiene el año por 852 días que trabajó. Hacemos la operación y nos tiene que dar 8.986,85. Eso le corresponde a eso le corresponde de indemnización. Ahora calculemos bono 14. Para calcular el bono 14 tenemos que contemplar las fechas. La ley del bono 14 y de aguinaldo mencionan fechas específicas. Por ejemplo, el bono 14 dice que hay que comenzar a contar desde el 1 de junio hasta la fecha en que esa persona haya sido despedida. Entonces lo que hice para calcular los días laborados, voy a graficar todos los meses. Dice aquí que empieza desde el 1 de julio al 30 de junio o a la fecha que fue despedida esa persona. Entonces voy a comenzar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta la fecha que se le despidió. Y como ya sabemos que se le despidió el 30 de junio, entonces le contamos aquí desde julio hasta junio. Siempre comencemos desde julio. Si hubiera sido despedido en diciembre, pues yo le cuento de julio a diciembre. Si hubiera sido despedido en septiembre, yo le cuento solo julio, agosto y septiembre, ¿ya? Entonces vamos a empezar de julio hasta el mes que fue despedido. Y vamos a anotar los días que tiene cada uno de los meses. Julio 31, agosto 31, septiembre 30 y así. Vamos a sumar entonces los días y nos da aquí una suma de 365 días. Entonces le vamos a calcular bono 14 sobre 365 días. La fórmula sigue siendo la misma. Sueldo promedio dividido 365 días por los días que trabajó. Entonces el sueldo promedio, solo que ahora con
con 330 días. Perdón, solo que ahora con 3.300 el promedio. Entonces tenemos el promedio. Vamos a hacer la operación. 3.300 dividido 365 días del año por 365 días que trabajó. 3.300. ¿Por qué? Porque como tiene un año completito de trabajo, entonces se le da lo que gana en un mes. Ahora el aguinaldo. El aguinaldo se empieza a contar desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre o a la fecha en que se le despidió. Y vean por favor, si siempre se comienza a contar desde el 1 de diciembre hasta noviembre. Entonces yo les cuento hasta noviembre. Ahora la fecha que se le despidió, comienzo a contar de diciembre hasta la fecha que se le despidió. Y ya sabemos que se le despidió hasta junio. Entonces le cuento solo ahí. Aquí ya no, estos meses ya no. Entonces voy a sumar solo estos días. Y tenemos una suma de 212 días. Aquí vean la suma, 212 días. Entonces el aguinaldo, 212 días. La fórmula ya la sabemos. El sueldo promedio dividido 365 días del año por los días que trabajó. Es decir, el sueldo promedio 3.300 dividido 365 por 212 días. Hacemos la operación y nos da 1916,71. Por último, vamos a calcular las vacaciones. Si se dan cuenta, aquí en bono 14 me dice que yo comience a contar a esa persona desde julio hasta la fecha en que se le despidió, hasta el 30 de junio. Y en aguinaldo me dice comienza a contar desde diciembre hasta noviembre del año siguiente o hasta la fecha que se le despidió. Terminando ahí, la indemnización no tiene fechas, tomamos el total de días trabajados. Con las vacaciones pasa algo similar. Con las vacaciones ya sabemos que a cada año, cuando él cumplió cada año, tuvo la empresa que haberle dado vacaciones por cada año completo de trabajo. Entonces, ¿cuántos días se le debe? Para calcular los días, nos vamos al total de días trabajados. Bueno, él trabajó 852 días. Esos 852 días lo vamos a dividir entre 365 días que tiene el año. Vean, 852 días dividido 365 días que tiene el año da 2.33, 34 y no sé qué más. El número entero representa los años, entonces vamos a decir que tiene 2 años. Luego los decimales vamos a multiplicarlo por 365 días. Vean, los decimales, que es 0. Como ya le quitamos el 2 para los años, ahora solo nos queda 0.33, 42, 46, 58 por 365 días que tiene el año y nos da 122 días. Esto es lo que yo voy a tomar para las vacaciones, porque él cada vez que cumplió año le dieron sus vacaciones, entonces solo se le deben los días, 122. Entonces la fórmula es similar. Vean aquí, tengo sueldo promedio dividido 2. Esa es la única diferencia, dividido 2, porque como a una persona se le da una quincena,
de vacaciones. Entonces por eso es que se divide entre 2. El sueldo dividido 2, después es lo mismo dividido 365 por la cantidad de días que trabajó, que fueron 112. Ahí tenemos. No, 122 por 122. Muy bien. Entonces hacemos la operación. $3,300 dividido 2 dividido 365 por 122 días. Hacemos la operación y nos tiene que dar 551.51. Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar la indemnización, bono 14, aguinaldo y vacaciones. Sumamos todo y el total a recibir es de 14.755.07. Entonces eso es lo que se le tiene que dar al empleado. Cuando se le entregue al empleado sus prestaciones laborales, entonces se hace la partida. Indemnización. Como este caso es de sala de ventas, dijimos que es el chofer. Indemnización, sala de ventas. Indemnización. Y voy a buscar indemnización. Indemnización, aguinaldo, sala de ventas, aguinaldo, bono 14, sala de ventas. Busquemos el bono 14. El orden no importa, pues ir de primero aguinaldo, bono 14. La cuestión es que registremos, lo importante es que registremos todas las prestaciones. Y vacaciones, sala de ventas. Y las vacaciones. Luego, como dice que se pagó con cheque, vamos a anotarle aquí Banco Reformador. Dice que el total se pagó con cheque del Banco Reformador. Entonces el total es estos 14,000. Entonces aquí registrando pago de prestaciones laborales al señor Zapatero, por ejemplo. Sumamos y sumamos y nos tiene que dar el mismo resultado. Bueno, con esto ya tenemos la base para realizar nuestros demás ejercicios.